La patogenia entonces es compleja. Aprender y la pregunta el adipocito es amigo o enemigo. La lipodistrofia generalizada congénita muestra un desorden recesivo autosómico con ausencia del tejido adiposo y resistencia a la insulina, con un fenotipo severo de impacto metabólico, con diabetes de tipo 2, enfermedad cardíaca, esteatosis hepática, es decir, con asiento ectópico de las grasas. Estos cuadros muestran que la falta de tejido adiposo forzaría el depósito. Por eso existe un modelo experimental con ratitas knockout denominadas o llamadas ASIP-F1. Y ese modelito de ratitas transgénicas, aquí tienen ustedes lo que sería la rata natural silvestre, y aquí el modelo con lipoatrofia que está manipulada genéticamente, y las ratitas ASIP F1 lipoatróficas tienen visceromegalia, tienen esteatosis hepática, leptina baja, y toda esta ectopia va a llevar a que la glucosa esté más alta, la insulina esté más alta y también los ácidos grasos. Pero lo fantástico es que si se hace un implante de grasa abdominal, tal como se muestra aquí en el círculo verde, pues revierten el cuadro metabólico. La glucosa se normaliza, la insulina baja y también sobre el peso corporal. Esto implica algo muy importante, que las grasas son fundamentales, son importantes tanto eh, su cantidad como fundamentalmente dónde se ubican. Si no existen, es lo mismo que se ubiquen mal. El destino final de todas las comidas es quemarse en la mitocondria. La mitocondria es la organela en la cual se va a originar energía a partir del oxígeno. A partir de allí va a haber dióxido de carbono, agua, energía por ATP y calor. Y esta figura un tanto tétrica muestra una calavera dentro de las mitocondrias. Los genes que afectan a las mitocondrias son esenciales para la salud. Entonces, hizo que nada más y nada menos que Gerald Schulman investigara la densidad mitocondrial muscular en familiares de personas con diabetes y en controles, pero que estos familiares tenían tolerancia normal a la glucosa y también tenían resistencia a la insulina medida por Clamp. Allí se investigó entonces la densidad de las mitocondrias por microscopía electrónica en controles, y lo que se pudo observar que los familiares de personas con diabetes, pero que tenían en ese momento tolerancia a la glucosa normal e insulinoresistencia, mostraban casi un 40% del descenso de esta densidad mitocondrial. Por tanto, se notó la reducción, o se observó la reducción del contenido y la disminución de la función mitocondrial, que acumula lípidos, que produce o que acentúa la resistencia a la insulina. La alteración de la oxidación de las grasas también promueve el depósito intracelular de lípidos. Los lípidos entonces intramiocelulares van a producir daño oxidativo por inducción de lípido peroxidación, y por tanto también la resistencia a la insulina. Es todo un círculo vicioso con anormalidades que se perpetúan e incluso que se amplifican o se intensifican. Por tanto, un fenotipo de disfunción mitocondrial es entonces algo muy importante, y algunos hablan incluso de que existe una forma clínica rara de diabetes mitocondrial específicamente. Pero el modelo es la disfunción de la mitocondria. No olviden entonces que los ácidos grasos producen lípido-peróxidos, que son tóxicos para la célula y altamente reactivos, producen estrés oxidativo, daño a través de radicales libres a proteínas y ácido desoxirribonucleico.
La mitocondria va a producir energía, pero esa especie, digamos, es también productora de especies de oxígeno reducido. Y esto favorece el daño oxidativo, que va a reaccionar con proteínas, con lípidos y ribonucleico. Esta imagen de lo que es un trozo de la membrana mitocondrial muestra entonces que hay dos hechos que prácticamente funcionan de manera simultánea. La producción de ATP a partir de ADP aquí y la producción de especie reducida de oxígenos cuando ingresan los protones. Y por supuesto que cuando hay ácidos grasos en exceso que no pueden oxidarse, van a quedar por fuera de la matriz mitocondrial. Y aquí los ácidos grasos que ingresan van a sobrecargar el sistema. Por eso se necesita que a través de un poro funcione una especie de cortocircuito que permita algo así como disminuir esta cantidad de oxidación que existe para que no sea este fenómeno, o por lo menos no sea tan acentuado este fenómeno de, en la medida que se produce energía, también el cuerpo se oxida. Nos vamos poniendo un poquito más viejos con cada producción de energía. Esto hace que haya unas proteínas que se llaman desacoplantes, que pueden fallar en la obesidad, en la resistencia a la insulina y en la diabetes. Entonces, al oxidarse menos grasas, también es un fenómeno en el cual se va a favorecer la ectopia grasa. La ausencia de las proteínas de desacoplación, fundamentalmente la de tipo 2, que es la más estudiada, es entonces una manera de contribuir al desarrollo de obesidad. Y siempre recuerda Antonio Cherielo, el papá del estrés oxidativo en diabetes, que ambos metabolismos de glucosa y de grasas, a través uno de la glucólisis y otro de la beta-oxidación, van a terminar formando acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A, entonces, si existe sobrecarga funcional, sobrecarga de acetilcoenzima A, lo que va a hacer es aumentar las sustancias prooxidativas, va a desbalancear entonces este equilibrio y esto muestra el estado entonces la resistencia a la insulina, la diabetes y los trastornos o enfermedad metabólica. Y un nuevo componente que se está reestudiando después de discusiones es la lipogénesis de novo, que es parecida, para dar una analogía, a la neoglucogénesis. Es decir, mecanismos en los cuales, junto con el exceso de grasas exógenas, también hay una mayor producción endógena de grasas a través de otras sustancias. El balance graso entonces va a ser mucho más alto, no solo por la ingesta, por el consumo de más grasas o grasas inapropiadas, sino también porque los hidratos de carbono pueden favorecer la lipogénesis de novo y con ello la obesidad y el resto de las enfermedades metabólicas que siguen a la obesidad. El mensaje a casa o los mensajes son: el tejido adiposo ausente, como la lipodistrofia, provoca tanta resistencia a la insulina como el exceso y favorece la ectopia grasa. Los trastornos oxidativos de las grasas, particularmente a nivel mitocondrial, tiene tanta importancia como el exceso de aporte. En la actualidad ha tomado vigencia la vía de formación de grasas de novo. Por eso la residente se pregunta: ¿cuál es el órgano en el que disminuye primero la sensibilidad a la insulina? ¿Es el músculo, el hígado o en el tejido adiposo? Esto entonces es la pregunta, pero la verdad que el jefe de residentes responde: admito que puede haber diversas razones que lleven a la resistencia a la insulina y además, aunque existen indicios e inferencias, tampoco se está del todo aclarado cuál es el fenómeno de inicio, y esto lo hemos dicho en
el músculo, las grasas y el fenómeno de insulinoresistencia. Es importante. Y aquí hay que tener en cuenta que la síntesis del glucógeno muscular normal representa el 90% de la glucosa que sigue la vía no oxidativa de los carbohidratos, de los glúcidos. El músculo es un punto clave de la actividad grasa. Por eso se consideró por mucho tiempo el sitio principal de la resistencia a la insulina en la diabetes de tipo 2. Y a modo de hipótesis de inicio, existe la reducción de la síntesis de glucógeno, la alteración del transporte de glucosa, la incapacidad oxidativa, ya sea la dificultad para metabolizar glucosa o ácidos grasos libres, o acumular sustancias grasas que terminan siendo tóxicas, o en tal caso provocando disfunción a nivel de sensibilidad a la insulina. Por eso Schulman se hizo la gran pregunta: ¿por qué está caída la producción de glucógeno muscular? ¿Cuál es la causa para que en la diabetes 2 se forme glucógeno muscular? Y el desarrollo de una técnica fantástica de resonancia magnética nuclear marcada con carbono 13 que se probó en primera instancia de manera experimental con la infusión de glucosa marcada en el carbono 13 y mediante resonancia magnética hicieron una espectrometría que permitió entonces encontrar y detectar diferentes sustancias que componían in vivo y a cuerpo entero la posibilidad de reconocer entonces elementos fundamentales metabólicos. El músculo es el sitio principal de reserva de glucosa, entonces. La espectroscopía, y Jean-Luc Perseguin la investigó con el grupo, obviamente formaba parte del grupo de Schulman, un estudio no invasivo, un estudio a cuerpo entero, en el cual permitió que tejidos complejos como el músculo diferenciase lo que sean contaminantes del tejido adiposo de miocelulares. El doctor Boden de Alemania entonces en lo que es este esquema simplificado, mostrando que el descenso de la glucosa 6-fosfato era clave en todo este mecanismo, porque es el lugar donde se difunden o se diferencian las dos vías: la no oxidativa con formación de glucógeno y la oxidativa con formación de piruvato, y siguiendo las distintas vías, o formando ácido láctico y neoglucogénesis, o quemándose en el ciclo de Krebs. La importancia entonces de las alteraciones del metabolismo intramuscular por los ácidos grasos libres puede desempeñar en su trabajo de hace ya muchos años un muy importante en la patogénesis. Por eso Schulman y Klein, con este método de espectroscopía con resonancia magnética nuclear marcada, logró determinar triglicéridos y glucógeno intramiocelular, y esto permitió observar distintos componentes, pero lo importante es que halló que en la diabetes disminuyó un 80% en el músculo el metabolismo de la glucosa y la síntesis de glucógeno. Y aquí está representado entonces lo que significó el grupo control, y en rojo la síntesis de glucógeno muscular en la diabetes. Esencial para que siguiera este camino de investigación espectacular. Las preguntas surgieron. La hipótesis sobre la actividad de los ácidos grasos sobre el músculo en humanos, se preguntó Schulman, tiene que ver con el sustrato receptor de insulina y la fosfoinositol 3 quinasa, que es importante para que el GLUT4 se ponga en actividad, llegue a la superficie de la célula y permita el ingreso de glucosa. O los ácidos grasos libres directamente podrían actuar sobre el GLUT4, alterando entonces este transporte de glucosa dentro de la célula muscular.
También lo pueden hacer metabolitos intermedios que no permitan entonces que las vesículas del GLUT4 viajen hacia la superficie celular y permitan entonces que la glucosa ingrese. Todos estos serían interferentes en la cascada de señales. Por supuesto, de las que dependen entonces que el GLUT4 llegue a la superficie de las células y permitan la glucosa, nutriente principal. Y allí me encanta esto, fundamentalmente, que es la interpretación dónde estaba, cuál es entonces la sustancia que podía ser la causal de este fenómeno. El estrés del retículo endoplásmico, el diacilglicerol, la inflamación, las ceramidas, etc. Es decir, los sabios que interpretaban según tocaban con sus ojitos tapados. El dilema y la respuesta es: ¿cómo se puede probar que es un trastorno primario en una consecuencia de la propia hiperglucemia? Y de vuelta, y nuevamente, el modelo de estudiar a familiares directos que estaban normoglucémicos en ese momento. Que los defectos metabólicos en descendientes de pacientes con diabetes, pero que en ese momento tenían tolerancia a la glucosa normal, demostró que había niveles elevados de ácidos grasos en ayunas y una relación que era inversa entre sensibilidad a la insulina y el nivel de ácidos grasos. Esto se conocía, pero esto provocó un defecto incluso en la respuesta aguda de insulina. Por tanto, el nivel de ácidos grasos, de acuerdo a ese trabajo de Perseguin, fue el mejor predictor de resistencia a la insulina en descendientes de personas con diabetes, pero que en ese momento no eran diabéticos. Por tanto, sería una transmisión. El dilema nuevamente surge: si el defecto que provocan los ácidos grasos es sobre el transporte de glucosa, ¿cómo las grasas pueden interferir en la activación del GLUT4 por la insulina? Hay posibilidades entonces, dice el jefe de residentes, que los ácidos grasos actúen en forma directa por un efecto intrínseco sobre el glucotransportador, por cambios en la síntesis del glucotransportador, por problemas en el traslado de las vesículas o sobre la fusión de lo que son las vesículas a la membrana celular, o de manera indirecta al modificar los eventos de señal que permiten que el GLUT vaya a superficie. Por tanto, los aumentos de la deposición de lípidos en hígados y músculo se haría de manera muy sumaria de dos formas: por un mayor ingreso de energía, fundamentalmente como grasas, alto flujo de ácidos grasos, que van a actuar entonces sobrecargando la actividad muscular o alterando la actividad muscular y hepática, pero también los defectos en la biogénesis de las mitocondrias o defectos metabólicos que provocan menor oxidación de grasas. Entonces, aquí la deposición ectópica tiene un doble mecanismo: mucho aporte, poca oxidación. Se queman, se depositan. Y este mecanismo, que es el mecanismo fisiológico donde se autofosforila el receptor de insulina en tirosina, desencadena la cascada de señales que van a terminar activando o aumentando la fosfinoacetoltresquinasa, que hace que el GLUT4 vaya a superficie e ingrese la glucosa a la célula. Pero eso no es lo único. También actúan sobre la síntesis de proteínas, de lípidos, de glucógeno e incluso sobre el óxido nítrico. Y el complejo RAS fundamentalmente va a actuar sobre genes de proliferación y diferenciación celular por la MAP quinasa. Estas son las actividades de la insulina: la actividad metabólica, el crecimiento y la diferenciación celular. Entonces, de las últimas hipótesis de Schulman sobre el diacilglicerol, entonces un sustrato lipídico
que va frente a los aumentos de los ácidos grasos libres a alterar el receptor de insulina o la actividad del receptor de insulina, eh, y el diacilglicerol va a bajar la oxidación de las grasas y va a favorecer la formación entonces de lípidos dentro de la célula muscular, pero a su vez va a aumentar una proteína quinasa que va a directamente bloquear el sustrato receptor de insulina, caer la fosfoinositol 3 quinasa, por tanto el GLU4 no se va a trasladar hacia la superficie celular y la glucosa no va a ingresar, no va a captar, no va a ser depurada por el músculo. Y eso termina disminuyendo muscular en este caso. Por tanto, aquí también existe otra chance, que directamente el problema esté también favoreciendo la fosforilación en serina, por tanto apagando el sustrato receptor de insulina, la vía de señal. Y aquí ingresarían también las ceramidas, no solamente el diacilglicerol. Estas son cuestiones nuevas, con nuevas hipótesis. Las conclusiones de Schulman, en definitiva, que en sujetos insulinos sensibles, el glucógeno es nuestro principal fuente, o en tal caso donde se guardan los combustibles, el combustible más preciado, que es la glucosa. Y este glucógeno muscular representa entonces una gran reserva en la masa de nuestro organismo. A su vez, en sujetos que no son sensibles a la insulina, va a caer la formación de glucógeno, va a haber ectopia grasa, y también se va a favorecer la lipogénesis de novo con dislipidemia clásica, triglicéridos altos, colesterol de HDL bajo e hígado graso. Las grasas, por tanto, no solamente van a interferir en el transporte de glucosa en el músculo, van a producir hiperinsulinemia e hiperglucemia portal, sino que van a estimular enzimas, lipogénesis de novo. Esto es entonces las nuevas hipótesis, que no terminan aquí, porque ahora se incorporó también al núcleo a través de factores de transcripción que se denominan los FOXOS. Este fenómeno de los FOXOS terminan haciendo que naturalmente la glucogenogénesis sea mayor que la gluconeogénesis cuando uno tiene que producir glucógeno en condiciones de nutrición, en momentos en los cuales uno se nutre. Sin embargo, cuando hay alteraciones y la presencia de diacilglicerol y toda esta cadena, también se van a alterar los FOXOS, y los FOXOS van a hacer que predomine la gluconeogénesis a partir de las grasas, el fenómeno fisiológico de manutención del glucógeno, fundamentalmente muscular y también hepático. No olviden que las modificaciones en la sensibilidad a la insulina han permitido la sobrevida. Es un fenómeno natural, fisiológico, los cambios en la sensibilidad periférica. Fundamentalmente cuando hay hambruna o no hay alimentos. Por tanto, el aumento de lipólisis, la acumulación hepática de lípidos, etcétera, son un fenómeno natural, porque se trata de conservar entonces glucosa para el sistema nervioso central. Tratar de mantener la glucosa para que el cerebro siga funcionando. Por eso el ratoncito lipoatrófico y la resistencia a la insulina muscular y hepática son entonces hechos que muestran la importancia de la presencia del tejido adiposo en los lugares adecuados. La conclusión es que no es cuánta grasa se acumula, sino dónde se ubica. Si no hay grasa, realmente es tanta dificultad como que la grasa esté mal ubicada o no exista. Y esto sucede
antes que aparezca la hiperglucemia, vinculado entonces a lo que es la patogenia. La formación de glucógeno hepático y la glucogenólisis tiene distintos componentes, pero también aquí la acetilcoenzima A y lo que implica entonces el equilibrio entre glucogenogénesis y gluconeogénesis se va a ir dando de manera directa, rápida, o en forma indirecta, más lenta, y en los momentos en los cuales no se come, pero siempre va a haber producción hepática de glucosa que se puede alterar cuando estas cuestiones suceden. Cuando hay glucogénesis o aumento de la glucogénesis, pues bien, la producción hepática de glucosa va a ser menor, porque es importante que acumular y no esté lanzando o largando glucosa que él tiene que juntar o reunir dentro del órgano para usarla en ciertos momentos. Esto es muy importante que se comprenda. El hígado es el órgano central, el glucógeno hepático es central. Por tanto, la mayor ingesta o la menor actividad va a modificar diversas cuestiones, el aumento de las grasas, no solamente en el tejido adiposo, sino su cúmulo en tejidos que podrían denominarse magros, como el hígado, el músculo, la oxidación. Por tanto, las vías complejas por las que las grasas alteran el metabolismo glucídico se han comenzado a conocer. El medio ambiente, que es obeso y diabetogénico, y la disminución de los procesos oxidativos a nivel mitocondrial disminuyen la sensibilidad a la insulina. Por eso hay ectopia de grasas y otros. Para mejorar el cuidado alimentario, la actividad física, el logro de drogas o fármacos que actúen sobre la oxidación metabólica y la disminución de la son importantes. Un nuevo capítulo está dado por la importancia de los adipocitos locales y fundamentalmente por el tejido perivascular y pericardial. El corazón y las arterias están rodeados de tejido adiposo. Y hoy este tipo de tejido adiposo tiene seguramente que ver con la aterosclerosis o con la enfermedad aterotrombótica, ya sea coronaria o periférica. También es muy probable que sea una de las razones particulares en la cual los ateromas tienen tal característica, se hacen más frágiles, más vulnerables y se asientan en lugares particulares. El tejido adiposo es muy complejo. A nivel perivascular es fantástico pensar que si hay aumento de adiposidad, van a haber citoquinas, quimoquinas, hormonas, macrófagos. Macrófagos, no olviden entonces de las células espumosas, la posibilidad no solamente de inflamación de inflamosomas, sino también la posibilidad de producir las células espumosas, tan esclerosis. Gianluca Perseguin, hace ya unos años atrás, mostró esta hermosa imagen en una conferencia Golgi en el Congreso Europeo de Diabetes. En ese momento demostró que la grasa pericardial está en relación directa a la grasa ectópica hepática, al hígado graso. La esteatosis hepática tenía correlación con la cantidad de grasa epicardial. Es decir, cuando existe ectopia grasa hay lugares muy sensibles para acumular tejido adiposo. Y ese tejido adiposo no es inocente, trae sus inconvenientes. Aquí funciona agresiva.
El tejido adiposo perivascular es un depósito con efecto local en el árbol vascular, con actividades que son endo y paracrinas, con influencia en la vasculatura que puede modificar con el aumento de la adiposidad. La grasa ectópica que se halla en el corazón, los riñones, los vasos sanguíneos, pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Y yo también podría opinar de alguna manera con la enfermedad renal por diabetes, por un efecto tóxico local sobre las estructuras adyacentes. La hipertrofia de los adipocitos secretan quimioquinas que reclutan macrófagos y que se activan con lípidos intracelulares y producen sustancias proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, interleucinas, etc. El adipocito, no hay que olvidarse entonces que es un órgano productor de moléculas de señal. A nivel metabólico, los ácidos grasos, la adiponectina, la resistina, lo que es otras sustancias, incluso desde el punto de vista inmune, el factor de necrosis tumoral, interleucina 6, los factores de complementos, las proteínas que son desetiladoras, el aparato cardiovascular porque produce PAI, renina, angiotensina, desde el punto de vista endocrino, corticoides, leptina, esteroides sexuales, bisfatina, es decir, el tejido adiposo y los adipocitos fundamentalmente no tienen solamente entonces una función, tienen diversas funciones y muy complejas. Las hormonas que se expresan en el tejido adiposo son muchísimas, muchísimas. Cada vez se conocen más. Y esto nació con Jeffrey Friedman, cuando en las ratitas knockout, que denominó OBOB, describió entonces que estas ratitas estaban gorditas porque él había borrado el gen que producía una hormona que se llamaba leptina, que se llama leptina. La leptina que se produce en los adipocitos hoy, se sabe que también en otros órganos. Estas ratitas OBOB, entonces, no solamente eran obesos, sino que hubo diferentes estudios, tales así que leptina inauguró la época entonces de las hormonas producidas por el tejido adiposo. Por eso es importante, porque la pregunta era, ¿tiene acción antiesteatológica? Sí. Leptina sí. Es más, el tratamiento de la lipoatrofia o lipodistrofia, de las carencias que tienen los pacientes al no poseer tejido adiposo, es casualmente de leptina, por eso tienen las consecuencias que tienen. Leptina entonces mantiene la homeostasis de la grasa en los momentos de ingesta, como si dirigiese entonces qué hacer, para dónde tienen que ir las grasas, a la grasa, al tejido adiposo. Casi la enorme mayoría de las grasas que se ingieren van al tejido adiposo, gracias a la leptina. La leptina entonces es como quien conduce las grasitas a guardarse en su tejido específico graso. La leptina influye en la secreción de insulina de una manera compleja. Fundamentalmente inhibe la formación de ATP, por tanto, en vez de cerrar los canales de potasio los deja abiertos y por tanto disminuye la secreción de insulina. Tienen una función en lo que refiere a la secreción de insulina. La adiponectina fue descubierta por Philip Scherer y también por un grupo japonés. Lo hicieron prácticamente en el mismo tiempo y ambos publicaron el mismo descubrimiento, similar descubrimiento. Con el tiempo terminó llamándose adiponectina, si bien tuvo distintos nombres. Así que es una sustancia que se produce en el tejido adiposo blanco y aumenta el depósito de lípidos. Y es muy importante porque tiene actividades antiaterogénicas, tiene actividad antiinflamatoria por inhibición de macrófagos. Este gráfico es un clásico entonces de Philip Scherer. La adiponectina va a estar baja en obesos
y alta en delgados, baja en la enfermedad cardiovascular, en la resistencia a la insulina, en la lipodistrofia, en aumento de la inflamación, en la diabetes de tipo 2. Tiene un potencial antiaterogénico importante y esto parte de los conocimientos cada vez más profundos. Hubo mucha ilusión de usar el marcador, pero lo importante es saber que el tejido adiposo fabrica sustancias de señal que son las adipoquinas. Y las adipoquinas, eh, adiponectina, cae en la obesidad y en la diabetes de tipo 2. En cambio, hay otras que aumentan, se elevan, y esto va a favorecer la insulinoresistencia con producción de obesidad, alteraciones en el metabolismo glucídico, hipertensión arterial y colesterol de HDL bajo. Y a su vez va a actuar sobre el endotelio, produciendo disfunción endotelial. Esto es el vínculo quizás de lo que es la enfermedad metabólica, o uno de los vínculos entre enfermedad metabólica y enfermedad vascular. Por eso la enfermedad vascular quizás esté antes que el aumento de glucosa. Hay fenómenos previos a esto. Este tremendo autor, Bruce Spiegelman, tremendo investigador, dio la Banting Lecture en la American Diabetes Association en 2012 y recordó que había dos tipos de adipocitos, el adipocito blanco y el adipocito pardo, que siempre uno olvida quizás al adipocito pardo en el humano. El adipocito blanco es el que almacena la energía, es pobre en mitocondrias, no posee las UCP que tanto hemos hablado, contiene otros elementos, pero el adipocito pardo es el que oxida los combustibles y disipa la energía química en calor. Uno atesora y el otro disipa la energía en calor. Uno atesora energía, el otro la disipa. Por tanto, el adipocito pardo va a ser rico en mitocondria, rico en proteínas desacoplantes o enzimas desacoplantes. Requiere PPAR, tiene alta inervación y baja. Es decir, son dos tipos de tejido que se deben tener en cuenta. Y en el humano, en el niño, en el recién nacido, existe tejido adiposo pardo naturalmente, como los mamíferos tienen todos, lo que fundamentalmente son generadores de calor. Y las personas que trabajan en el frío también suelen desarrollar un poco más de tejido adiposo pardo, pero tienen que trabajar en el frío y hacer frío y ellos poner su cuerpo, no estar totalmente abrigados. Pero el hecho es que aquí la grasa marrón, tejido adiposo marrón o parda, y hay algo fantástico, que es como fundamentalmente Bruce Spiegelman reingresó en la investigación de qué sucede con el tejido adiposo pardo. Observó que en este estudio, que no estaba hecho por él, había esbozos en un estudio de resonancia magnética que mostraba tejido adiposo pardo en el cuello. Cuando se hizo un PET scan, lo que se observó en ese momento que sí, estaba rojo, estaba, digamos, como incendiado los lugares, demostrando que era un tejido muy activo en el frío que tenía la sala en donde estaba el PET scan, pero cuando pusieron la sala a temperatura alta, desapareció. Dejaron de disipar energía. Por eso, entonces, en investigar. Y cuando se investigó, entonces, la funcionalidad y la calidad, muy minuciosamente, como todo lo que hace Spiegelman, halló que había una sustancia PRDM16 que era un elemento de transcripción característico en la grasa parda. Es abundante,
cuando se compara con la grasa blanca, que prácticamente es muy bajito o no lo tiene. Y si uno coloca entonces PRD16, obtenía robustos adipocitos pardos, con otras sustancias más. En cambio, vino algo impensado, que si uno quitaba ese PRDM16, los adipocitos perdían sus características. Por eso se consideró que esta sustancia transcripcional controla la determinación de los caracteres de la grasa parda. El PRDM16 estimula la adipogénesis del tejido pardo por unión con los PPAR gamma, que son entonces receptores celulares, y la activación de la función de transcripción. Sin embargo, lo asombroso es que cuando él suprimió el PRDM16 con una sustancia particular para ver si se obtenían adipocitos blancos, se halló con una sorpresa impensada. En vez de diferenciarse en tejido adiposo blanco, se diferenció en miocitos. O sea, la progenie era absolutamente diferente entre el adipocito blanco y el adipocito marrón. Esto fue impactante, tan impactante que ustedes lo están observando allí. Al quitar entonces el PRDM16, aparecieron células musculares. El linaje pardo del progenitor, la expresión es de mioblastos. No interviene aquí la adipogénesis blanca. Vienen igual que los músculos. Los adipocitos pardos y los miocitos tienen el mismo origen. Por tanto, van a continuar. Y lo increíble es que cuando a miocitos colocaban PRDM16, obtenían grasa parda. Hacían lo inverso. Esto entonces hizo que estudiase de manera profunda la formación de grasa parda y qué sucedía en humanos. La grasa parda entonces, con gran cantidad de enzimas para desacoplar, para oxidar grasas, para transformarla entonces en energía calórica, llena de mitocondrias, produciendo termogénesis. ¿Qué sucedía en el humano? ¿Qué sucedía fundamentalmente con tratar de inducir? Finalmente, con una enorme cantidad de experimentos, pudo observar que el humano no tiene exactamente grasa parda como tienen los animalitos, sino que pueden pardizar tejido adiposo blanco, por ejemplo, por el frío, que sería un estímulo fisiológico. Es decir, allí se formó el concepto de adipocito beige o light brown. El adipocito beige entonces es un productor de calor, y lo que se va a hacer es entonces activar todo lo que es el mecanismo que transforma energía química en energía calórica. En todo esto hay una maquinaria imprescindible que no es necesario recordar, sino que sí acentuar que el PRDM16 influye en la formación de ambos adipocitos, pero fundamentalmente hablando de adipocito marrón y beige, en donde entonces las células que dan origen no son de la misma progenie. Por tanto, las conclusiones de lo que era la biología de los adipocitos fundamentalmente de tipo beige y el tejido adiposo pardo, es que había coactivadores transcripcionales que se llaman PGC1, alfa y beta, que funcionan en la biogénesis de mitocondrias y se expresan en la grasa parda y en los miocitos rojos.
que el PRM16 activa la identidad de los adipocitos pardos junto a otras sustancias más. Y si falta, desaparecen esos caracteres pardo y promueven la diferenciación a músculo. El PRM16 especifica el linaje de la grasa parda y de mioblastos, pero no del tejido adiposo blanco. En estos, el PRDM16 produce un tejido adiposo beige, que es mucho más común en humanos. Y aquí aparece entonces un nuevo componente en esta historia, que es una hormona, una mioquina, a la que se denominó la iricina. Y él, de alguna manera, cerró esta conferencia en IDF en Melbourne hace unos años atrás, diciendo: en los adultos humanos se subestima al tejido adiposo pardo. Comprender la función de los adipocitos termogénicos en la homeostasis de energía va a permitir desarrollar fármacos y estrategias para inducir su actividad, para que el PRDM16 actúe en las vías de señal como tratamiento potencial tanto de la obesidad como la diabetes y las dislipidemias